Buen día, docente. En esta oportunidad, mi persona, Esther Ramos Sotomayor, va a hablar sobre el sistema nervioso central y el sistema límbico. Primero, ¿qué es el sistema nervioso central? Este es importante porque va a ser el que gobierna y va a comandar cada conducta y acción que el ser humano va a realizar. El sistema nervioso central se va a dividir en dos, en el encéfalo y en la médula espinal. El tema más importante que vamos a tratar es sobre el encéfalo. A su vez, va a estar primero dividido por tres partes del cerebro, con el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. En el cerebro anterior vamos a encontrar el telencéfalo y el diencéfalo. Primero vamos a tocar el diencéfalo, o también conocido como cerebro. El primer lóbulo que vamos a tocar es el lóbulo frontal, que aquí lo vemos, es el rosadito justo en la parte de nuestra frente. Este lóbulo va a ser el que se va a encargar tanto de las funciones cognitivas como del control emocional. Pero lo más importante que este lóbulo frontal va a acatar es el lenguaje en el área de la broca. El área de la broca va a ser el área 44, que va a ser el área de asociación. En este se va a producir el lenguaje articulado y también la articulación de las palabras. Mm, y más que todo, de esto se va a encargar el hemisferio izquierdo, o sea, esta parte frontal del cerebro, exactamente esta, es la que se va a encargar también de controlar los músculos como la faringe, la laringe, la boca, incluso cuando yo estoy hablando. En segundo lugar tenemos al lóbulo temporal, que va a ser el verdecito, como vemos en las partes de los costados, todo lo verde es el lóbulo temporal. Este va a estar encargado tanto de la audición como de la sensación del olfato, es decir, de algunos sentidos. Más que todo en el área 41 y en el área 42, que va a ser la primaria, y la de asociación, que van a ser áreas de audición primaria. También en el mismo lóbulo temporal tendríamos el área 28 y el área 29, que va a ser el del olfato, que es importante, que se va a encargar tanto de los olores y receptores del olfato para interpretarlos e incluso para memorizarlos, es decir, para recordarlo y asociar olores conocidos con lo que ya sabemos, con lo que ya recordamos o con lo que olimos antes. Seguidamente vamos a tener al lóbulo parietal, que es el de color azul que se muestra aquí en la imagen. El lóbulo parietal va a ser el encargado de las sensaciones, o va a ser conocido también como el lóbulo sensorial, y también se va a encargar del gusto. Este también va a tener áreas, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, que van a ser áreas sensitivas primarias, y el área 5 y 7, que van a ser áreas sensitivas, pero de asociación. O sea, que estos van a asociar, integrar e interpretar de la forma y textura que se toca. Y también va a haber el área 43, que va a ser el área gustativa. Y por último, y no menos importante, vamos a tener el lóbulo occipital, que va a estar en la parte posterior de nuestro cerebro, que lo podemos ver aquí de color amarillito. Este va a estar encargado, a comparación de los otros, va a ser de la vista. Va a tener áreas también como el área 17, que va a ser la visualización primaria, es decir, solo va a percibir lo que vemos. Y en cambio va a tener también el área 18 y 19, que van a ser las áreas en donde se va a asociar también, o sea, con la memoria misma, recordando qué es lo que hemos visto y asociando lo que vamos a ver. Una vez explicados los cuatro lóbulos, quiero que separen en dos partes al cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, o también llamado hemisferio dominante, va a ser el que va a tener más control en el razonamiento, va a tener control en el área de Broca, que ya explicamos que era el área de Broca, que era el lenguaje articulado, también en el motor, ¿no? En la escritura. Aparte del área de Broca, vamos a tener la percepción tanto del tacto como de la percepción auditiva, y también va a haber los movimientos corporales. Esto va a explicar, con esto se explica claramente por qué la mayoría de las personas son diestras. Y también recordemos que el hemisferio izquierdo va a ser el encargado de hablar, de leer, de leer y de escribir. Una vez visto el hemisferio izquierdo, tenemos el hemisferio derecho, el cual también va a ser conocido como hemisferio artístico, que va a estar encargado del talento musical, el artístico. Podemos reconocer también con las formas geométricas, los lugares geográficos, y también el reconocimiento de las caras y el contenido emocional del lenguaje. Quiero explicar que las personas que utilizan en la escritura la mano izquierda son las que van a tener como hemisferio dominante el hemisferio derecho. A continuación tenemos el diencéfalo, que va a estar conformado por el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Recuerdo que estamos generalizando porque sabemos que también hay epitálamo, subtálamo, etc. Pero solo vamos a hablar del tálamo y el hipotálamo, que son los más importantes. Primero, el hipotálamo. El hipotálamo, ¿de qué va a estar encargado? Va a estar encargado tanto de unir al sistema nervioso central como al sistema nervioso endocrino. Este es el que nos va a generar la mayoría de las hormonas. Un ejemplo de esto sería la dopamina, que es conocido por todos que va a ser la hormona del amor. Este también va a tener muchas funciones fisiológicas, como el regular la temperatura, la sensación del apetito, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, incluso cuando tenemos sueño. Si hablamos de ubicación, sabemos que está debajo del tálamo y por arriba de la hipófisis. Ahora, vamos a hablar del tálamo, que es el verdadero de aquí. El tálamo va a cumplir las funciones tanto de reconocimiento y
reconocimiento consciente de las sensaciones burdas y menos críticas del dolor y del tacto, dolor de la temperatura sobre todo. Este va a funcionar como centro o estación de relevo. ¿Qué quiero decir? Que las vías sensativas antes de llegar a la corteza cerebral, primero van a llegar aquí, al tálamo. También se va a encargar, va a participar en las emociones, no se va a encargar, va a asociar los impulsos sensitivos y también va a participar en el proceso de excitación o cuando hay un proceso de alerta. Y también en caso de cuando nos despertemos, el hipotálamo es el que está actuando y cuando nos anochecemos también es el tálamo es el que está actuando. Bueno, por último tenemos la hipófisis, que va a ser este pequeñito de aquí que está como colita del hipotálamo. La hipófisis va a ser conocida como la glándula maestra. Y más que todo va a ser importante, ¿por qué? Porque esta va a dirigir a la tiroides. La tiroides es la parte de aquí, más o menos, que va a ser la que va a estar encargada del metabolismo. Y a continuación vamos a tener al cerebelo. El cerebelo se va a encargar tanto de equilibrar las se va a encargar del equilibrio del cuerpo y también de la postura del cuerpo. Y aparte de eso se va a encargar de los movimientos tanto voluntarios como los involuntarios, es decir, los autónomos, los que se realizan por sí mismos. Y por último tendríamos al bulbo raquídeo, que sería el encéfalo. Esta se va a encargar de regular todas las funciones vitales del cuerpo, es decir, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y también va a medir la presión arterial. Este va a controlar tanto los reflejos como la tos. Si yo tengo tos, él va a controlar estos reflejos. La tos, el hipo, el bostezar, la deglución, el vómito, las náuseas, los estornudos. Eso va a controlar el bulbo raquídeo. De eso se va a encargar. Y terminando con el sistema nervioso central, tendremos el sistema límbico. El sistema límbico va a ser muy importante, ya que este se va a encargar tanto de muchas cosas motoras. Tenemos que mencionar nuevamente al hipotálamo, que ya dijimos que va a ser el que va a regular la mayoría de las hormonas, va a ser conocida como la glándula maestra por esta causa. Y no debemos confundirlo con la hipófisis, que la hipófisis va a ser conocida como glándula maestra. Luego tenemos a la amígdala, que se va a encargar de la evaluación de las emociones. Es decir, si yo tengo miedo, si yo tengo ansiedad, si tengo frustración, si siento amor, o sea, la amígdala va a evaluar todo eso. Y va a utilizar recuerdos emocionales. Seguido de la amígdala tendríamos al hipocampo. El hipocampo, sobre todo de la memoria, de corto, más que todo de largo plazo. Y esto también se va a encargar del aprendizaje. Y también va a tomar este aprendizaje en las experiencias y las va a utilizar para adaptarnos a lo que viene. Seguido de este vamos a tener al núcleo septal. El núcleo septal se va a encargar tanto de las actividades como en el placer, sentir placer en las actividades, también de las recompensas que te pueden dar al hacer algunas actividades. Si nos vamos a reflexionar sobre el sistema nervioso central y el sistema límbico, sobre qué son importantes, vamos a tener en cuenta que el sistema nervioso central va a ser el encargado de interpretar todo nuestro entorno, del encargado de planificar cualquier acción que nosotros realizamos y también nos va a ayudar a aprender nuevas habilidades. Y por otro lado, el sistema límbico también, que va a dar el significado a las acciones que realizamos. Nos va a proteger del peligro, nos va a alegrar e impulsar la creatividad, también nos va a invitar al recogimiento y a la reflexión que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, va a ser importante tanto ejercitar nuestro cuerpo para que nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema límbico funcione mucho mejor y para que pueda cultivar las relaciones que nutran nuestros circuitos límbicos. Tenemos que valorar que el sistema nervioso central y el sistema nervioso límbico es honrar la complejidad de todo nuestro sistema para aprender no tanto a escucharlo el tono de voz como la razón de nuestros sentimientos. Eso sería todo. Muchas gracias. A few moments later. Primero utilicé materiales como goma, los pincelitos, pistola de silicona, la silicona misma. Utilicé mucha plastilina. También compré estas bolitas para poder hacer todo el cerebro y colorearlo con esta pintura. Luego, para darle forma a la cara con huevo, lo que hice fue destrozarlo. Hice hervir agua para que se destroce más rápido. Lo puse allí y pues al final lo hice ñuto. Un ñuto. Tenía que quedar así para que funcione bien. Claro que después me sobró más e hice otras cositas. Luego lo tuve que exprimir porque no podía utilizarlo con todo el agua. Y tenía que exprimirlo bien porque si no ya me iba a secar. Ponerle la goma, el vinagre para que no se pudra. Lo mezclé y lo dejé allí para poder utilizar esta bola y poderle darle forma como una carita y un cuello. Luego empecé a pintarlo una vez que secó, que fue 2 días. Lo pinté de negro, pero la parte de adentro no lo había pintado. Entonces lo sequé con... Y empecé con la plastilina, empecé colocándolo con goma, paso a paso. Solo diré que me logré mi manicura, pero valió la pena pegar uno por uno. Al final todo terminó así. Luego aplané las plastilinas y lo puse como en la basecita de allí para que no quede feo. Y ya al final empecé a hacer el ojo, el ojito. Estaba estresada porque la plastilina se paraba saliendo. Tuve que utilizar silicona y goma. Ella estaba triste porque el ojo no me salía.
Pero al final me salió, me salió muy bonito. Y al final terminé dándole los retoques y así quedó con el cerebelo.